Buenas tardes, mi nombre es Martín González Orucharro, soy profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca. Les doy la bienvenida a el primero de una serie de vídeos relativos a la explicación de los Incoterms, concretamente de la versión 2020, que creo que les puede resultar de mucha utilidad. En este primer vídeo abordaremos algunas cuestiones generales relativas a los Incoterms y examinaremos el primer grupo que lo contiene, que en este caso es el grupo E. Bien, los Incoterms, digamos que son unos términos realizados o elaborados, mejor dicho, por la Cámara de Comercio Internacional, que es una institución formada como una organización empresarial que actualmente agrupa a más de 130 países. Fue fundada en Francia en 1919 por un grupo de líderes empresariales con el único objetivo de proporcionar protección comercial a las empresas, así como de fomentar las operaciones comerciales y la inversión entre aquellas. Bien, una de las aportaciones más importantes y tradicionales de la Cámara de Comercio Internacional es la elaboración de estos Incoterms. Los Incoterms son términos internacionales del comercio que constan de 3 letras cada uno, que reflejan básicamente normas que son de aceptación voluntaria y se usan para las compraventas internacionales, concretamente pues para determinar las reglas de quién asume el coste de las transacciones comerciales. Se delimitan también las responsabilidades entre el comprador y el vendedor y reflejan además la práctica actual del transporte internacional de mercaderías. En el año 1928 se recopilan las primeras reglas Incoterms que posteriormente se revisarán hasta la elaboración de los primeros Incoterms en el año 1936. Concretamente, en ese año pues, salen las reglas FAS, FOF, CANF, CIF, ex-SHIP y ex-QUAI. Bien, desde entonces, pues la Cámara de Comercio Internacional pues, ha ido revisando las diferentes versiones de manera periódica y pues hasta llegar a la versión 2020, pues el ITER, las distintas versiones que han existido son las que se muestran en la diapositiva. Como pueden comprobar, posteriormente a las de 1936 tenemos unas en 1953, en el año 67, 76 y a partir del año 80 pues se han ido revisando cada 10 años. Tras meses de trabajo, la Cámara de Comercio Internacional publica la versión definitiva de los Incoterms 2020, concretamente el 19 de septiembre de 2019. Para su elaboración, pues consideró los cambios producidos en la economía mundial durante los últimos años en que estuvieron vigentes pues, la versión Incoterms 2010, de tal manera que se han incorporado una serie de novedades y mejoras que vamos a indicar. La primera de ellas es la relación entre el conocimiento de embarque a bordo y el Incoterm FCA. Conforme a esta regla, pues el vendedor contempla sus obligaciones pues cuando la mercancía llega al punto convenido para realizar el transporte principal sin descarga del medio de transporte de aquel. En este punto, el vendedor aún no puede facilitar un conocimiento de embarque a bordo, pues la mercancía aún no se halla cargada en el buque o concretamente en el buque. Para solventar esta incidencia, los artículos A6B6 del FCA disponen de una opción adicional que permite al vendedor dar instrucciones al porteador del comprador para que le emita dicho conocimiento de embarque cuando la mercancía se encuentre a bordo y posteriormente facilitárselo al comprador. Otro cambio sustancial de la versión 2020 es la existencia de distintos niveles de cobertura de seguros en las reglas CIP y CIF. En la versión anterior se exigía para ambas reglas, tanto para CIP como para CIF, una cobertura ICC-C, que es la mínima establecida por el Instituto de Aseguradores de Londres. En cambio, ahora se eleva el grado de cobertura para CIP, que pasa a ser cobertura ICC-A, es decir, la máxima, lo que denominaríamos cobertura muy cercana a lo que sería un seguro a todo riesgo, mientras que la cláusula CIF conserva esa cobertura mínima ICC-C.
Bien, el motivo de este cambio es procurar una mayor protección para CIP, puesto que las mercancías comerciadas bajo esta regla suelen tener un valor elevado. En caso contrario, pues las transacciones realizadas en CIF tienen un valor notablemente más reducido y generalmente no precisan una cobertura tan extensa, lo cual pues evidentemente se procura que pues, para cada tipo de compraventa internacional pues, se racionalicen los costes. En cualquier caso, como es habitual y es notablemente conocido, queda a la libre decisión de las partes acordar unas coberturas distintas si así lo desea. El tercer cambio que nos interesa destacar es la sustitución del término DAT, conocido como Delivered at Terminal, por DPU, Delivered at Place and Load. En DAT la entrega solo podía realizarse en una terminal. Por este motivo, el redactor de la versión 2020 amplía las posibilidades de entrega de la mercancía en cualquier otro lugar seleccionado, por ejemplo, un puerto o un almacén. Ahora bien, si el punto convenido no es una terminal, el vendedor pues, debe asegurarse de elegir un lugar que permita realizar correctamente la descarga de la mercancía. Además, cabe indicar que DPU ahora figura después de DAP. En la versión anterior, DAT se situaba antes que DAP. Bien, considerando estas novedades, vamos a pasar al examen del primer grupo de Incoterms 2020, que es el grupo E, entrega directa a la salida. El grupo de Incoterms contiene una única norma que es multimodal, que es EXWORKS, establecida a través de la abreviatura EXW, y se caracteriza porque la mercancía se realiza en entrega directa a la salida. Bien, aquí se muestra pues, una ilustración para hacernos una idea de cómo funciona cada uno de los Incoterms si consideramos a la izquierda el país de origen y a la derecha el país de destino, incorporando en el centro el transporte principal. Bien, de tal manera, en EXWORKS significa en fábrica, es el Incoterm más gravoso para el comprador y debe emplearse con precaución, pues le obliga a asumir prácticamente la totalidad de los costes y riesgos de la operación. Es una regla generalmente recomendada para exportadores con poca experiencia en el comercio internacional, pues que comercian con escaso volumen de mercancías. La razón estriba en que la responsabilidad del vendedor es muy reducida, pues se limita a condicionar la mercancía y prepararla para la recogida. Este primer escollo repercute de inicio en el comprador, quien, al no estar en el país de origen, deberá reservar y costear un servicio especial de carga. A fin de amortiguar el impacto económico que genera este Incoterm en una de las partes, se recomienda su uso para transacciones en zonas intracomunitarias, como por ejemplo el caso de la Unión Europea, pues al no existir aduanas se abarata el coste para el comprador, concretamente los costes fiscales. También es frecuentemente empleado en compraventas realizadas entre sociedades pertenecientes al mismo grupo que operan en países distintos. Como único Incoterm del grupo E y considerando su desequilibrado reparto de costes y riesgos, cabe indicar en primer lugar que tiene una naturaleza multimodal, pues admite cualquier tipo de transporte, tanto el terrestre, aéreo, marítimo o incluso una combinación de ambos. El término en fábrica designa el lugar donde el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador, que generalmente se trata de una fábrica, almacén o un taller. En cualquier caso, el punto de entrega no tiene por qué ser las instalaciones del vendedor, sino que puede ser también otro lugar designado. Tal y como se ha indicado, la entrega se produce en el punto convenido en el país de origen. Es importante resaltar que en el contrato debe quedar muy bien especificado el punto de entrega, sobre todo si el vendedor dispone de varios establecimientos o almacenes. En caso contrario, un equívoco puede generar costes adicionales para el comprador. El riesgo se transmite al comprador en el momento en el que el transportista se hace cargo de la mercancía, de modo que es recomendable que esté bien identificada y separada en el establecimiento del vendedor o lugar de recogida. En caso de que el transportista no aparezca al tiempo convenido en el contrato, el riesgo lo soporta el comprador desde que el vendedor tenga la mercancía puesta a disposición del transportista para que la recoja. Considerando esta premisa, es muy recomendable que el comprador contrate un seguro para cubrir posibles incidencias que pueden surgir en el trayecto, pues este Incoterm, al igual que la mayoría, no dispone de un deber de formalizar una póliza de seguro.
Se aconseja la formalización de aquel fundamentalmente porque una vez dispuestas las mercancías por el transportista, todo el daño o menoscabo que sufran con posterioridad será por cuenta del comprador. Bien, en este punto la jurisprudencia sostiene que es deber previo del vendedor efectuar una correcta y suficiente puesta a disposición de los enseres. Concretamente, una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra del 16 de julio de 2004 pues, abordó una compraventa internacional de planchas de granito. La mercancía pereció durante el transporte hacia el establecimiento del comprador. Sin embargo, la audiencia declaró la responsabilidad del vendedor porque era suya la obligación de embalarla correctamente antes de ponerla a disposición del transportista. Sobre los documentos de la operación, no existe una obligación de formalizarlos a la entrega porque es el comprador quien envía al transportista a recoger la mercancía y es el que asume el coste de todos los transportes hasta que la recibe en su establecimiento. La gestión y coste de tramitación de licencias de exportación, tránsito e importación corresponde al comprador, así como la inspección previa al embarque. Por ello, este término no deberá usarse cuando el comprador no pueda llevar a cabo estas formalidades, ni directa ni indirectamente. El vendedor debe colaborar facilitando la información necesaria para lograr el buen fin de la operación. En cuanto a los medios de pago admitidos, son casi todos los ordinarios, transferencia, orden de pago, cheque, entre otros. No se recomienda, en cambio, el uso del crédito documentario, pues aquí la entrega no se documenta. Resumiendo, sobre los costes, el vendedor solo asume los necesarios para la verificación, por ejemplo, calidad, peso y cantidad de la mercancía, así como el embalaje y marcado de la misma. El comprador cargará con todos los demás. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido útil este primer vídeo relativo a los Incoterms 2020 y espero que pasen todos ustedes una buena tarde.